Como lo decía ayer, hoy vamos a iniciar un ejercicio que se va a tomar como referencia para el primer proyecto, ¿sí? Mande. ¿Cuándo? La próxima semana. Por ahí, mitad de semana, por ahí. Dale. Entonces, bueno, este es el ejercicio que vamos a empezar hoy. Que nada más vamos a leerlo, no, sí, te puse. Sí me había brincado, pero ya te puse. Bien, miren, se trata de generar una lista de productos. Dice hay una aplicación visual, pero inicialmente pues vamos a hacer pruebas con modo consola, ¿verdad? Pero al final de cuentas vamos a hacer una aplicación visual. El proyecto es una aplicación visual. Y nos piden una lista de productos, lista de precios de productos. Y por ahí nos menciona cómo se va a calcular ese precio. Y pues ahí es donde tenemos nosotros que identificar primero los objetos y de esos objetos crear una clase, diseñar un diagrama de clase para poder posteriormente codificar. Entonces, tal vez podamos identificar más rápidamente o más claramente los elementos si hacemos un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? A ver, vamos a escoger algún producto de cualquiera, no sé, por ejemplo, no sé, un celular, ¿sí? ¿Cuánto vale un celular en término medio? Sí, depende de muchas cosas, pero digamos gama media, sí, media, porque hay media alta, media baja. Unos, unos 4,000 pesos, ¿no? Ok, gama media, sí, ¿verdad? Media. Es que media alta es como unos 8,000, 9,000. Media alta, media baja como unos 3,000. Y yo, bueno, unos 4,000 pesos. Vamos a suponer que, fíjense, ¿cuáles son los conceptos que debe llevar para llegar al precio del producto? ¿Cuáles son los que debemos considerar? El costo, todo parte del costo, y eso lo dice el enunciado. Entonces voy a poner aquí un celular, un smartphone, gama media, ¿sí? Así lo voy a poner. Bueno, más o menos vamos a llegar a un precio de unos 4 o 5,000 pesos. Entonces voy a partir de un costo, vamos a poner aquí un costo, por ejemplo, de unos 3,500 pesos. El costo, vamos a llegar a un precio. El precio es el que ve el usuario final, el consumidor que va a comprar ya para utilizar. Entonces, voy a decir que unos 3,500, ¿sí? Luego, dice aquí en el enunciado que se aplica un margen de utilidad, es decir, un porcentaje de ganancia. Ese es el margen de utilidad, un porcentaje de ganancia. ¿Cómo qué porcentaje creen ustedes que le ganen a un celular? Ah, caray, tanto. Un negociazo. Un 30, vamos a poner un 30, ¿sí? Vamos a decir que un 30%, 30% de utilidad, ¿sí? Vamos a ponerle aquí de margen de utilidad o porcentaje de utilidad, margen. Y vamos a decir, bueno, lo voy a poner en otro color rojo. Y un 30%, ¿sí? Aquí vamos a calcular el 30% de 3,500, por favor. ¿Cuál será el 30% de 3,500? ¿30% de 3,500? ¿Qué? ¿1050? 1050, ¿verdad? Gracias. Entonces, 1050. Luego, a eso me va a dar dice que los porcentajes están encadenados, es decir, que se aplica uno después de haber aplicado el anterior. Entonces, yo necesito aquí como un subtotal. Vamos a llamarle subtotal 1.
Y aquí vamos, esto pues se va a sumar, ¿verdad? Porque el 3.500 es como lo compró quien lo va a vender. Entonces, a eso él le quiere ganar el 30%, entonces son 1.050. ¿Y cuánto da esto? 4.150, ¿sí? Ok, gracias. 550. Ahora, sobre eso puede aplicarse un porcentaje de descuento, que podría ser un cero y no dar descuento. Pero dice ahí que se aplica un... Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, ¿cuánto de descuento le daremos para? ¿Un 10% de descuento? Ok, un 10% de descuento. 10% y ese es un descuento. Okay. Vamos a poner así en azulito. Ahí está, ¿sí? ¿Cuánto sería el 10%? Pues 455. Entonces ese lo vamos a poner aquí. 455. Ahí va. Y eso me va a dar otro subtotal. El subtotal 2. ¿Cuánto daría eso? ¿Se suma o se resta? Se resta, ¿verdad? De los 4.550 le vamos a quitar 455 porque se lo están... 4.095. Ok, gracias. Y luego, sobre eso, ¿qué se va a aplicar? Un impuesto. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es de impuesto? Es un ejemplo esto que estamos poniendo, pero ¿cuál es el impuesto habitual? El 16%. Es el porcentaje general de impuesto. Hay otros porcentajes, ¿verdad? Y esto va a ser de impuesto. Bueno, ¿cuánto es el 16% de 4.095, por favor? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Está mal? No sé. A ver, lo checamos. A ver, 3.500 más 1.050 sí son 4.550, ¿no? Luego el 10% de eso, pues creo que sí son 455. Eh, no, entonces nada más hace una resta, hagan esta resta si está bien. 4.550 menos 400, ¿está bien? Ok, gracias. Ahora, el 16%, pero sobre los 4.095, ¿cuánto es? 300, 655.2, así va. Entonces, finalmente, eso nos va a dar el precio. El precio lo voy a poner en otro color. ¿Cuánto es el precio? ¿Se suma o se resta? Se suma, ¿verdad? Nada más el descuento se resta. ¿Cuánto da eso? ¿4.000 qué? 750.2. ¿Es el precio? ¿Es? Ok. Bueno, este es un ejemplo, ¿verdad? Pero creo que nos puede dar un poquito de luz acerca de cómo vamos a definir nuestra clase. En primer lugar, ¿cuáles serían los objetos de nuestro ejercicio? Aclarando que en estos primeros ejercicios, pues nada más resulta una clase diseñada por nosotros. Claro que otras clases nada más las utilizamos, pero eso no quiere decir que en ejercicios posteriores resulte más de una clase. Ahorita nada más, ¿cuál sería la clase? ¿O cuáles serían los objetos, pues? Pero eso, ¿cómo lo podemos englobar como concepto? ¿Ok? Sí, pero ¿cómo le llamaríamos al concepto? Yo ahorita puse un ejemplo de un smartphone, pero pude haber puesto el ejemplo de una computadora, de un carro, de un kilo de tomate, no sé. Productos. Todo eso lo englobamos en productos y eso lo tomamos del enunciado. En el enunciado generalmente va a venir la palabra clave para que sean nuestros objetos. Entonces, vamos a diseñar una clase que va a ser producto. Y del producto, pues podemos tener muchos ejemplos. Uno de ellos es el smartphone. Bueno, entonces vamos a poner por aquí un diagrama de clase. Acuérdense que el diagrama de clase. Caray, está bien fuerte, está bien. El diagrama de clase es un rectángulo. No, está muy grueso ese. Un rectángulo dividido en tres. ¿Sí? Le vamos a poner
yo creo que hasta ahí está bien. Y lo vamos a dividir entre rectángulos. En la parte superior, ¿qué se pone? El nombre de la clase. El nombre de la clase, por estándar, se empieza con mayúscula y en singular, se especifica en singular porque vamos a hacer la abstracción de un producto y a partir de ese molde vamos a crear muchos productos. Entonces aquí sería producto. Si le ponemos productos como plural o lo empezamos con minúscula y lo codificamos así, no va a haber ningún problema. Pero si seguimos los estándares nos vamos a entender mejor nosotros y con otros, en otros, digamos, equipos de desarrollo, otros programadores, ¿no? Bueno, entonces, producto. Ahora, aquí pues está la pista de cuáles son nuestros atributos si no los hemos descubierto. ¿Cuáles serían los atributos que le tengo que definir a ese producto? Porque estamos haciendo una abstracción, pero un producto puede tener muchos datos. Pero los que me interesan para mi problema, ¿cuáles son? Eso es lo que debo poner en la abstracción. El costo, ¿verdad? Es más, hasta ahí los puse en azul, ¿no? El costo, el margen de utilidad. Aquí ya los estamos poniendo como nombres de variables, no podemos poner espacios. Y también las variables, pues son con minúsculas. Y cada palabra nueva, cada palabra diferente empieza con mayúscula nada más. El otro va a ser un porcentaje de descuento y el porcentaje de impuesto. Vamos a definir los tipos de dato. Porque los atributos, a final de cuentas, son variables y las variables van a contener datos. Bueno, entonces, ¿el costo de qué tipo de dato es? Pues es doble, ¿verdad? Es cantidad de dinero. Margen de utilidad, pues vamos a manejarlo como... Pues aquí ya tendríamos que checarlo con el usuario, ¿verdad? Digamos que por si se le ocurre poner decimales en el margen, vamos a manejar como doble. Tal vez sería más raro que un descuento lo manejáramos como con decimales. Por eso, bueno, en esta ocasión, digamos que le preguntamos al usuario y nos dijo que iba a ser puros enteros. Y el porcentaje de impuesto sí pudiera tener decimales. Al menos los que se manejan aquí en México, hay porcentajes de impuesto que sí manejan decimales. Bueno, y con todo eso, ¿qué fue lo que calculamos? El precio. Entonces el precio va a ser consecuencia de aplicar todo eso en un proceso de cálculo. Por lo tanto, el precio es un método. Aquí está el método. Ese más quiere decir que es público. El menos quiere decir que es privado. Y luego aquí le ponen, ¿qué tipo de dato me va a regresar el precio? Doble. Así, ¿verdad? Bueno, acuérdense, este comentario lo he hecho más de una vez. Cuando yo estoy haciendo aquí en clase, aquí en la sesión, estamos haciendo el diagrama de clase, yo generalmente nada más pongo los métodos de cálculo, si acaso, porque a veces salen otros métodos de cálculo y ya no los pongo. Digamos que nada más pongo la versión inicial del diagrama de clase, pero ya en una documentación completa debemos poner todos los métodos que tiene la clase, incluyendo los constructores, los get, los set. Eso lo hice nada más en la primera clase que hicimos. Aquí sí puse todos los métodos, así es como debería estar el diagrama de clase, pero yo casi siempre lo dejo nada más con los métodos de cálculo. Ya los demás no los complemento, pero ustedes sí lo tienen que hacer. Bueno, creo que nos falta un dato aquí en el producto, un dato que por acá viene. ¿Cómo voy a identificar? Si voy a hacer muchos productos, ¿cómo los voy a identificar? Con un nombre, ¿verdad? Pero como no son personas, sino cosas, entonces más bien se le llama descripción. Descripción, ¿de qué tipo va a ser descripción? Es un strip, ¿ah? Bueno, entonces ya con esto nosotros podemos empezar a generar nuestro diagrama de clase, nuestro código de la clase. Aquí desde luego van a ir apareciendo otros métodos, mínimo los constructores y los getSet, el toString, y tal vez algunos métodos de cálculo que vamos a intercalar. Ahorita nada más tenemos el precio. Bueno, entonces vamos a crear un proyecto. Vamos a tener por aquí a la mano el diagrama.
Por ahí lo vamos a tener, ¿verdad? Bueno, entonces creamos un proyecto que se va a llamar aplicación lista productos, ¿sí? Hoy es bisiesto, ¿verdad? Entonces, aplicación lista precios, ¿no? Lista precios. Vamos a generar una lista de precios. Bien, pues todavía no tenemos ninguna clase, por lo tanto no podemos crear objetos. Vamos a primero a codificar nuestra clase. Vamos a agregar un archivo de clase. A ver, entonces, new Java class. Y se va a llamar, pues ahí dice, tenemos el producto, ¿sí? Es la clase. Que se llama producto. Java, normalmente el archivo de clase se llama igual que la clase, ¿sí? No es así como que obligatorio, pero es lo más usual. Entonces, el archivo se llama producto y la clase se llama producto. Lo que pasa es que un archivo de clase podría tener más de una clase. Entonces pero sí, creo que es más práctico y más eficiente si cada clase tiene su propio archivo. Bueno, vamos a poner los atributos, ¿sí? Todos son privados. Hay que poner el guión para indicar que son privados. Privado y luego string. Estamos declarando variables, ¿verdad? Descripción. Y luego, private doble el costo. Private doble margen de utilidad. Y private entero porcentaje de descuento. Y private doble el porcentaje de impuesto. Muy bien. Antes de pensar en el método precio, en donde vamos a calcular pues lo que tenemos de este lado, ¿verdad? Vamos a reflejar este cálculo del ejemplo, lo vamos a reflejar en el método precio. Pero antes de eso, pues hay que agregar que los constructores, los get, los set, y son un poquito ahí laboriosos, ¿no? Entonces, sí podemos nosotros automatizar, o nosotros no, sino el editor, puede automatizar un poco ese tipo de métodos que son de rigor, como quien dice. Entonces, nos ubicamos en donde vamos a generar el constructor, a codificar el constructor. Le voy a dar botón derecho aquí y me voy a donde dice insertar código, insert code. Le doy clic y me va a mostrar una serie de opciones. Y yo le digo, quiero agregar un constructor. Le voy a dar aquí constructor. Es la primera opción que aparece, ¿verdad? Y entonces dice, tú tienes 5 atributos. Aquí no le llama atributos, le llama campos. Acá dice fields. Dice, escoge cuáles quieres que lleve tu constructor. Nosotros normalmente hemos hecho esto. Ponemos un constructor sin ningún parámetro, el de default, y otro constructor con todos los parámetros, con todos los atributos como parámetro. Es el parametrizado. Pero, como ya lo había dicho antes, ya dependiendo del caso, a lo mejor yo necesito un constructor que no tenga los 5 atributos, nada más 2 o 3. Bueno, entonces, ahorita, como voy a agregar el constructor por default, no le voy a indicar ningún atributo. Le voy a decir, así como está, que lo genere. Pues no va a ser mucha ganancia lo que hizo, porque nada más me puso la firma del constructor, o el bloque del constructor. Y ahora, pues lo que yo tengo que complementar es qué datos le voy a dar a cada atributo. Le voy a decir, la descripción es igual a no identificado. Y luego, el costo va a ser 0 porque es doble, ¿no? Bueno, ahí para indicar que es doble. El margen de utilidad va a ser 0 también. Luego, el porcentaje de descuento, pues es 0. Y el porcentaje de impuesto es igual a
0.0. Ese constructor, bueno, pues casi da lo mismo que si nosotros lo hubiéramos teclado completamente. Pero en donde sí va a haber pues algo de beneficio es en el otro constructor, en el parametrizado. Ya ven que siempre yo decía, no vamos a ponerle los mismos nombres a los parámetros que los atributos, porque luego a la hora de asignar hay inconsistencia, hay asignación a sí mismo, y eso lo resolvimos con el dis. Entonces, aprovechando el dis, la inserción de código se puede hacer automática en algunos casos. Le voy a poner otra vez aquí, insertar código, insert code, botón derecho, insertar código. Le voy a decir, quiero otro constructor, pero ahora sí le voy a señalar todos los atributos. Le voy a decir, aquí, seleccionar todos. Y entonces ya cuando los tengo seleccionados todos, le digo que lo genere, y entonces ya me genera el constructor. No inventan nombres, ¿verdad? Todos los nombres los toma de los atributos, pero gracias al dis hace distinción entre el atributo y el parámetro. El que está en este color es el atributo, el que está en negro es el parámetro. Y de la misma manera podemos insertar los get y los set. Bueno, vamos a decirle insertar código, y aquí dice puros getter, puros setter, o sea, puros get, puros set, o los dos. En nuestro caso queremos los dos, un get y un set por cada atributo. Y entonces selecciono este y me dice de cuáles atributos quieres que ponga get y set. Ahorita nosotros los estamos haciendo con todos los atributos. No siempre va a ser así, pero ahorita, pues sí, le digo todos los atributos. Toma los 5, ¿sí? Y luego le digo que los genere. Y aquí ya están todos los get y los set. Eso nos ahorra algo de tiempo y pues ahí de un poquito de que es latoso estar, porque se vuelve muy mecánico y a veces eso mismo hace que lo hagamos como sin muchas ganas y nos equivocamos. Bueno, ¿qué otra cosa puedo agregar? Básicamente constructor, los get y los set, y podemos agregar también el toString. El toString, ya ven que nos muestra los valores de los atributos. Bueno, entonces vamos a poner aquí botón derecho, insertar código, y aquí donde dice toString. Vienen algunos otros, pero aquí está el toString. Los selecciono y me dice, tiene 5 campos o 5 atributos. ¿Cuáles quieres que muestre el toString? Se fijan que por default los pone todos. Digo, está bien que los ponga todos. Y le decimos aquí que genere. Y ya me generó el método toString. A veces yo no lo dejo así porque me parece que le pone demasiadas cosas. Le pone el nombre de la clase, lo encierra entre llaves, y luego de cada atributo pues pone todo el nombre y luego ya el valor. Bueno, ahorita de momento así lo vamos a dejar. Muchas veces no lo vamos a tomar, no lo vamos a generar automáticamente, nosotros mismos lo vamos a teclear, porque queremos darle cierto formato a la salida o cierta información. Bueno, entonces quiere decir que ya estamos preparados para nuestros métodos de proceso o cálculo. ¿Cuál es el único método que... Ay, disculpen porque... ¿Cuál es el único método que vamos a agregar? Public. ¿Cuál? Doble. Precio, ¿no? Ahí está el precio. Y voy a tomar como referencia cómo calculamos el precio. Lo que está en azul son los atributos. Lo que está en rojo son ejemplos de datos de los atributos. Excepto el nombre, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí. Lo voy a poner de esta manera. Para ir viendo cómo calculamos cada dato, ¿no? Van a resultar otras variables que vamos a necesitar, pero esas variables son locales al método, no son atributos de la clase. A veces por no batallar, todas las variables que uso en la clase las pongo como atributos y pues ya no batallo. Pero no, se supone que los atributos son los elementos que definen al objeto. Ya todo lo demás
son consecuencia de eso. Entonces, vamos a calcular primero el importe de margen de utilidad, ¿sí? Entonces diríamos, es una variable local del método. Se va a llamar importe utilidad. ¿Qué representaría el 1050? ¿Cómo calculamos el 1050? Aquí es un ejemplo nada más. Acá lo tenemos que hacer con los atributos. El costo, pero no siempre va a ser el 30%. Bueno, sí lo calculamos, pero acá sería por el porcentaje de utilidad. No, se llama margen, ¿no? Margen utilidad. Entre 100, ¿no? ¿Así? El importe de utilidad vendría siendo el 1050 en el ejemplo. Luego, vamos a calcular ahora el subtotal 1. Mande. ¿Se requieren paréntesis? Pues hace primero la multiplicación y luego divide. Está bien, ¿no? Luego, no, subtotal 1. ¿Cómo calculamos el 4550? El importe del margen calculado al costo, ¿verdad? Entonces sería costo más importe de utilidad. No el margen, sino el importe ya en dinero. Todo esto son cálculos en dinero. Luego, ¿qué más? ¿Qué sigue? Este 455 vamos a considerarlo como un importe de descuento. Entonces sería doble. Importe, descuento. Esto va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo lo calculamos? Subtotal 1 por el porcentaje de descuento entre 100, ¿verdad? Y eso se supone que me dio 455. Y luego, después de eso, ¿qué calculamos? El subtotal 2. Entonces aquí sería doble subtotal 2 es igual. ¿Cómo lo calculamos? El subtotal 1 más el importe, más o menos, ¿verdad? Menos el importe de descuento. Ahí está. Después que el 655.5, ¿cómo lo calculamos? Con datos fue 4095 por 16 entre 100, ¿no? Claro que ese 4095 para nosotros es el subtotal 2. Entonces sería doble importe de impuesto, que no porcentaje, es igual al subtotal 2 por ¿cuánto? ¿Por cuánto? ¿O por cuál? Por el porcentaje de impuesto, ¿verdad? Entre 100. Ese es el importe del impuesto. ¿Y el precio, cómo lo calculamos? El precio es, es lo que vamos a regresar como resultado. Sería el subtotal 2 más el importe del impuesto. Ahí se ve claramente con colores cuáles son atributos y cuáles son variables del método. Los que están en así como lila o rosita son atributos. Yo le puedo poner this, pero pues no es necesario. O sea, si le pongo this, pues es nomás reafirmar que es un atributo de la clase. Ok, ya tenemos esto, ¿sí? Bueno, entonces vamos a crear un objeto. El crear el objeto significaría más o menos esto, que yo voy a tomar, voy a darle un poquito más de espacio aquí. Yo voy a crear un objeto que lo voy a representar de manera similar a la clase. A poner aquí.
Este ya no es una clase, es el objeto. ¿Sí? Vamos a decir que el objeto lo voy a identificar con una referencia que se llame celular. Esa va a ser la referencia con la que voy a llamar al objeto. Ya sabemos que cuando creamos el objeto y el nombre que le ponemos no es en sí el objeto, es una referencia al objeto. Pero pues es muy práctico llamarlo objeto. Bueno, vamos a crear el objeto con estos datos que puse aquí. Los datos pues vienen siendo, en primer lugar, el nombre. Bueno, ahí ya me va a quedar muy... Ahorita lo muevo. Gama media. Y luego, ¿con qué costo va a quedar? Vamos a crear un objeto ya y le vamos a asignar datos. No, sí, 3500. Y luego, ¿qué atributo sigue? El margen de utilidad, ¿cuánto es? 30. Y luego sigue el descuento. Y después, ¿sí? Y aquí va a tener un método que va a calcular el precio. ¿Sí? Y ese precio, pues, nos tiene que dar esto. Entonces, este es el objeto que vamos a crear. Vamos para acá. Muy bien, entonces decimos, ya nos vamos a la aplicación y vamos a crear ese objeto. Sería de la clase producto. Nosotros nos movemos ahorita muy fácilmente, así sin preocuparnos de la aplicación a la clase, porque somos propietarios de la clase. Si yo requiriera algo adicional, por ejemplo, de la clase Scanner, y que no lo traiga, pues no puedo porque no tengo acceso al código de la clase, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos acceso al código de la clase, por eso si nos hace falta algo, pues nomás nos vamos a codificarlo. Bueno, ¿cómo se va a llamar el objeto? Celular. Estoy creando este objeto. Igual a new producto, ¿sí? Vamos a suponer que yo lo voy a crear así de esa manera. Si yo le doy salida a ese celular, le diríamos system out celular, ¿sí? ¿Por qué println no me marca error cuando le pongo el nombre del objeto? Porque sabemos que println lo que llega lo convierte a cadena para poder mostrarlo. Y un objeto se convierte a cadena o se obtiene la representación en cadena mandando llamar su método toString. Entonces, si hacemos eso, ¿qué nos va a marcar ahorita? Pues puro cero, porque estamos usando el constructor por default. Me dice que es un producto, mire, la descripción, puros ceros, sale puro cero, ¿verdad? Bueno, vamos a asignarle los datos de este objeto, pero a través de sus métodos set. Le vamos a decir celular, punto, set, descripción, y aquí le voy a decir smartphone, gama media. Y luego vamos a asignarle cada uno de los datos, pues de la misma manera. Celular, no tienen que ir en orden, pero pues lo voy a hacer en orden. ¿Qué sigue? Ahora es el costo, set costo, 3500. Y ahora celular, set sigue, bueno, sigue el margen de utilidad, que sería 30. Celular, set, porcentaje de descuento, ahí pusimos un 10. Y celular, set, porcentaje de impuesto, un 16. Si en este momento yo le doy otra vez salida, ¿qué me va a mostrar? Pues ya con todo, es el mismo objeto, pero ya le cambiamos los datos. Entonces ya aquí me muestra cuando se creó el objeto con puros ceros, y acá ya me está diciendo que pues trae una descripción, un costo, un margen de utilidad, porcentaje de descuento y porcentaje de impuesto. Entonces, ya podemos pedirle el precio, ¿no? Vamos a hacerlo por aquí.
le diríamos, un system, le vamos a pedir el precio y de una vez le vamos a dar salida. Va a decir precio del, y le voy a decir que me muestre la descripción del objeto. Entonces, ¿cómo sería? Celular, punto, ¿cuál? Get descripción, ¿verdad? Y luego, más, pues, un espacio, un signo de pesos, y ahora le voy a decir que me diga el precio. Entonces aquí sería celular, punto, get, no es get, ¿verdad? No es get porque el precio es un método, no es una característica así esencial del celular, es un proceso. El precio, ¿no? O sea, porque nos pidieron una lista de precios que parte del costo y de los porcentajes. Entonces, cuando hacemos eso, ¿qué va a suceder? Vamos a ejecutarlo. 4,750.20. Aquí está el precio. ¿Sí? ¿Y dónde quedaron todo el desglose del? Sí, pero ustedes ya en la lista de precios, puede ser que el usuario te diga, nada más me interesa la descripción y el precio. Pero seguramente nos va a pedir otro tipo de reportes, donde se vea, a ver, ¿cómo podemos interpretar todos estos números? Si fuéramos, cuando nos afecta a nosotros, en lo económico, le entendemos mejor. ¿Sí? Mientras no nos afecte, pues como que da lo mismo. Bueno, ¿qué significa, por ejemplo, el 655.2? ¿Qué va a hacer el dueño bueno, el que vendió el celular? ¿Qué va a hacer con esos 655.2? ¿Son de él? Fíjense, va a llegar el cliente y va a decir, ¿cuánto cuesta el celular? Y le va a decir, 4,750.20. Y eso es lo que va a pagar el cliente, el usuario, el cliente final. Entonces, de eso, realmente cuánto es del que lo vendió? O sea, de ahí tiene que agarrar 3,500 para pagar lo que a él le costó. Eso fue su costo. Y luego tiene que agarrar 655.20 para entregárselos al gobierno, porque es impuesto. Y luego, entonces, ¿cuánto va a ganar finalmente? No, no va a ganar. Si no diera descuento, sí ganaría 1,050. Pero como dio descuento, la ganancia neta sería los 1,050 menos los 455. ¿Sí? Entonces viene ganando por ahí de 600 pesos. ¿Sí? Por eso sería muy extraño que no me pidiera todo este desglose ya en un reporte. Pues queremos saber cómo o sea, es el precio final, pero de ahí yo tengo que contablemente hacer otras cosas. Y no solo contablemente, tiene que empezar a repartir, ¿verdad? Pues no todo va a ser de él. Bueno, entonces ahorita de momento así lo vamos a dejar, pero seguramente vamos a tener que desglosar ese precio, que la clase sepa, yo le pueda preguntar cuánto es de puro impuesto, cuánto es de pura utilidad, así ahorita pues lo hace todo junto, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que ahí le vamos a dejar. Ahí va el código, el de la aplicación. Ahí está. Ahí está el código, ¿sí? Aquí utilizamos el constructor por default. Hubiéramos podido utilizar, por ejemplo, si yo quiero crear otro objeto, le puedo decir producto. Ahora vamos a, no sé, otra cosa, ¿no? Un pantalón, no sé. Y luego le voy a poner aquí un device 500 o no sé. Voy a usar el otro constructor.
Y luego, ¿cuánto cuesta un Levi's? ¿A cuánto lo venden? Como 800. Entonces, no sé, vamos a ponerle aquí unos 600, ¿no? De costo. Y luego, ¿cuánto le ganan a un Levi's? No sé, que le ganen el 25%. Y de descuento, pues ahí nomás un 5 para que no digan. Y de impuesto, pues a lo mejor también es 16. ¿Sí? Y entonces, pues ya le podríamos decir que nos diera ese precio. Aquí le voy a decir, precio del, ya no va a ser celular, ¿qué va a ser? Pantalón, es otro objeto, ¿no? Pantalón, que obtenga la descripción, y pantalón, que obtenga el precio. Aquí estamos usando el constructor parametrizado. Entonces, aquí ya nos debe dar dos precios, ¿verdad? Pues ahí más o menos le atinamos, ¿no? 826 es a lo que lo van a vender. Pero de esos, pues una parte es lo que le costó, otro lo del impuesto, y ya lo demás es la ganancia. Bueno, ahí le vamos a dejar.